Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar que organizamos con el Comité del Cardiólogo Joven y con AREC y que le pusimos de nombre Especializarse en el exterior, emigrar o regresar. Esta va a ser una serie de webinars que pensamos organizar de ahora en adelante con esta misma temática, con el objetivo de invitar a cardiólogos que hayan tenido experiencias en el exterior, que las hayan terminado y hayan regresado a su país o no, o que sigan viviendo en el exterior y formándose y especializándose, con la idea de que compartan sus experiencias, nos cuenten cuáles han sido sus dificultades, sus ventajas, cómo han aprovechado esa experiencia, con quienes se han contactado, con quienes siguen en contacto y mantienen todavía una relación, con la idea de que se forme una red de contactos o una base de datos de especialistas de distintas áreas a quienes uno pueda recurrir en el caso de tener el interés de hacer alguna capacitación, alguna formación, un intercambio, etcétera, en determinado área, y saber a quién recurrir y solicitarle ayuda, algún contacto en el exterior, algún consejo que pueda servir de utilidad. Así que bueno, me va a acompañar en la coordinación la doctora Lucía Rossi, que es la presidenta del Comité del Cardiólogo Joven de FAC, y van a coordinar también y dirigir un poco las preguntas, porque esto va a ser una entrevista con un tono informal y meramente de una charla entre colegas, la doctora María Luz Arri y la doctora Daniela Cortés, que forman parte del Comité del Cardiólogo Joven. Para este primer episodio o este primer capítulo de esta serie de webinars, invitamos a dos cardiólogos que tienen experiencias en el exterior en distintas áreas o especialidades. Ellos son el doctor Tomás Vita. Tomás es médico cardiólogo y realizó un fellowship en imágenes en el hospital Brigham and Women's Hospital de Boston, y también realizó una maestría de gestión hospitalaria en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Tomás tiene mucha experiencia y bueno, ha tenido eh, encuentros y desencuentros con toda esta actividad que ha realizado en el exterior. Entonces, bueno, tiene mucho para aportar en ese sentido. Y en segundo lugar, a Daniel Sanutini, que es director del Departamento de Cardiología Intervencionista del Sanatorio Británico. Daniel hizo la residencia en el Instituto Modelo de Cardiología, la residencia de cardiología, y después pasó un montón de años, del 98 al 2018, en Curitiba, en el Hospital Constantini, con el doctor Constantino Constantini. Él hace hemodinamia y bueno, también tiene un montón de cosas para contarnos sobre su experiencia en el exterior, su regreso a la Argentina. Así que bueno, eh, bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias Lucía, María Luz y Daniela por toda la coordinación en la organización de este webinar. Y cuando quieran, arrancamos con preguntas y después vamos a dejar abierta el chat y el micrófono para que los que quieran hacer preguntas, los invitados están absolutamente abiertos a responder todas las inquietudes que tengan. Bienvenidos y adelante. Muchas gracias por Dale. la invitación. Es un honor para nosotras poder participar de esta actividad. Y quería preguntarles al doctor Vita y al doctor Sanutini si nos quieren explayar un poco cómo fue esa rotación y formación en el exterior. ¿En qué consistió? ¿En qué centro? No sé, Daniel, si Comienza querés Tomás. arrancar vos, que arranque yo. Sí, comenzá. Bueno, yo, mi formación empezó en el 2011. Fui a hacer una rotación a Cleveland Clinic de 2 meses en cardiología nuclear. Ahí apliqué al fellow, a fellow de imágenes, que ahí me llamaron a entrevista del Brigham, que en su momento cuando me llamaron a entrevista no tenía dado los steps, la equivalencia con Estados Unidos. Entonces me ofrecieron un observership, o sea, ir a ver cómo trabajaban mientras rendían los steps y después, bueno, hacer todo el proceso de entrevistas. En eso que estoy en el observership, renuncia justo un fellow. Yo ya había rendido la mitad de los exámenes y me ofrecen el puesto. Que ese puesto básicamente
era hacer investigación en imágenes, un 50% de mi tiempo, y la otra mitad era hacer la parte clínica de imágenes. Que lo mío se dio con una beca del gobierno de Estados Unidos, eh, que se llama el T-32, que es para ciudadanos, y yo soy ciudadano estadounidense, entonces tuve esa ventaja, y me formé durante 3 años con esa beca, que es puramente, te ponen como un mentor, un referente, vos trabajás con él y vas desarrollando investigación y te vas formando clínicamente. Como dije, eso lo hice durante 3 años y después también esa beca me cubría lo que son los recursos académicos y un poco lo que veía de las distintas profesiones, abogacía, contadores, etcétera, que en la medida que uno progresa en su profesión o que uno crece, se vuelve más un CEO, un gestor de su estudio de abogacía, de contador, más que abogado o contador per se. Bueno, yo sentía que la medicina no era externa a eso, y como tenía la posibilidad de que me pagaban la maestría, apliqué a la maestría en gestión hospitalaria en la Escuela de Salud Pública de Harvard, que queda pegada, está integrada al hospital, y ahí hice un año más de la maestría. Y después ya, bueno, un poco la soledad social, y el clima hostil que a mí me jugaron, me ponían mal, decidí regresar y empezar a trabajar acá, que empecé a trabajar en cardiología nuclear y en resonancia cardíaca, que fueron las dos cosas que he hecho en Estados Unidos, y la parte clínica. Eso un poco es al día de hoy lo que hago. ¿Y cómo fue, Tomás, allá en Estados Unidos, el tema de la equivalencia de tu título de médico y después para la equivalencia en cuanto al fellow? O sea, acá en Argentina te reconocieron algún título de especialidad o cómo, qué tuviste que gestionar. No, es así. Creo que eso es lo más importante de todo. Que creo, si pueden tener en claro si se quieren ir a vivir o a hacer una especialidad, cambia un montón. Porque si vos estás decidido a irte a vivir, directamente apunten a hacer la residencia de nuevo, o hacer la residencia directa, terminar la facultad, ir y hacer la residencia. ¿Por qué? Porque vos con los STEPS podés hacer la especialidad, ¿sí? De ecodoppler, arritmia, lo que vos quieras, hemodinamia, lo que vos quieras. Pero después, para quedarte a trabajar, te tiene que contratar el hospital. Y el hospital le sale muy caro si vos no tenés hecho la residencia en Estados Unidos. Entonces no te contratan, o te contratan con un salario muy bajo. Entonces, eh, vos, para hacerlo los fellow, me fui un poco de la rama, para hacerlo fellow con los steps solos te alcanza. Si querés quedarte y establecerte más, tenés que hacer la residencia. Y en los fellows, para aplicar, la gran mayoría, o para ser competitivo, tenés que tener los steps dados, le diría hasta incluso que el 3, el último, y algo de investigación deberías tener, porque los lugares de formación generalmente son académicos y buscan los candidatos que tienen algún paper publicado o que tienen una base de investigación. Y en cuanto a los exámenes, y los exámenes son durísimos, porque tenés que volver a estudiar medicina de primer año, y son 4 exámenes. Te requiere, te diría, 2 o 3 horas diarias de sentarte y hacer preguntas, 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 leer, volver a estudiar casi toda la carrera. Eso diría que es lo más duro en cuanto a tiempo y en cuanto a recurso económico, porque necesitas comprar los bancos de preguntas, los libros. Hay 2 exámenes que se hacen en Estados Unidos, con lo cual ahí tenés pasaje, Tiene que estar estadía. allá. El examen caro, creo que en su momento salía como $1000. Entonces, todo eso lleva una logística y un esfuerzo importante. ¿Y es No sé si. posible hacer la gestión si no sos ciudadano? Sí, sin duda. Siendo latino, si sos afroamericano latino, es mucho más fácil, porque ellos tienen cierto cupo de minoría, entonces la competencia es mucho más baja que si vos sos asiático. Si sos indio
o asiático, bueno, más o menos, es muy competitivo, son muchos candidatos y son muy buenos, porque hay como un millón que tienen las mejores notas y research y demás, y se hace difícil. Pero sí, se puede hacer, incluso si vos sos un candidato competitivo, hasta si ya te llaman para entrevista, puedes decir, bueno, me falta rendir tal examen y te lo contemplan. Pero se puede hacer, lo que decía al principio Vale es fundamental, la red de contactos. Siempre que haya alguien que diga, che, mira, este flaco viene bien recomendado, esperémoslo para los exámenes, o viene bien recomendado, dale la posibilidad para que haga un trabajo de investigación y después tomalo. Eso es fundamental. Siempre suma. Sí, ¿Cómo como en todas definirías, partes del mundo, perdón. Contacto mata currículum en todos lados del mundo. cómo definirías la experiencia de hacer la rotación en Estados Unidos en algo como, bueno, imágenes, pero sobre todo que me impacta mucho es la salud pública? O sea, ¿qué Eh, diferencias notaste? ¿Qué... en cuanto en la rotación, lo que está bueno en Estados Unidos, o al menos en el lugar que yo estaba, es que es súper cosmopolita. Entonces, lo que hablábamos, había un irlandés, un alemán, un nigeriano, un indio, brasilero. Entonces, más allá de que aprendés porque eh, estás con referentes, todo ese choque cultural o eso que ves cómo viven, cómo comen, cómo piensan, todo está bárbaro, te abre la cabeza un montón. No sé, desde el momento que un árabe para de leer para rezar a las 3 de la tarde, mirando la mezquita, hasta, no sé, lo que se te ocurra. Eso te abre mucho la cabeza y te impacta. Después, en sí, yo no veo que haya mucha diferencia académica. Cuanto al conocimiento de paper, toma de decisión clínica, nosotros no tenemos nada que envidiarle. Sí nos falta en lo que es organización y esquema. No sé, yo me acuerdo, esto se está grabando, no sé si debería decirlo, pero bueno, estar en mi residencia y no andaba el oxígeno y tenías que conectar una manguera a 2 camas de distancia y conectar con tela adhesiva y allá nada de eso pasa. O sea, el respirador funciona bien, está todo, vos te dedicás a formarte y a investigar y a lo tuyo. Y nada más, acá tenés que hacer 10 millones de cosas más que te desgastan y por ahí no te requiere un plus extra que allá, por ahí al no tenerlo te rendís mejor. Tal cual. Y en cuanto a la salud pública, también, al menos en Estados Unidos, es todo costo efectivo. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuántas vidas salva? ¿Sirve? ¿No sirve? Y cómo se implementa y cuánto nos va a salir implementarlo. Es todo así y todo se mide en esos términos. Que también al ser en un lugar que está con personas de distintas regiones, te contaban, no sé, había alguien de Singapur que nos contaba el sistema de salud de Singapur, que era alucinante, que era una mezcla. Después te hablaba con un inglés que cuando veía que era privado en Estados Unidos se partía la cabeza porque para ellos tiene que ser todo público. Pero en lo que es Estados Unidos, lo que te digo, miden todo, cuánto cuesta y cuánto le sirve y cuánta vida salva. Es así la gran mayoría de las cosas. Y todo es la plata. La plata, cómo sirve, cuánto sirve, a dónde va, cómo se destina. Bueno, la verdad que es súper interesante, sobre todo en un país como Estados Unidos, que uno lo ve tan lejano a la posibilidad de irse a especializar. Doctor Sanutini, queremos saber también sobre su Sí. experiencia Bueno, lo en mío es un Brasil, poquito más tantos años. antiguo, un poquito más antiguo, ¿no es cierto? Bueno, primero felicitarlo ahí a Alejandro y toda la organización de FAG y ustedes, los cardiólogos jóvenes, que esta reunión realmente es algo diferente a lo habitual. Siempre estamos estudiando medicina o enfermedades, y esto realmente quizás sea una parte muy importante en la formación de ustedes, porque como dijo Tomás, las relaciones son fundamentales y en eso coincido plenamente con él. A veces, y son más importantes a veces las relaciones que el currículum, ¿no? Mirá lo que se puede llegar a decir, ¿no? Pero no significa que el currículum no ayude. Pero las relaciones te mueven, y mueven, y en esta especialidad que nosotros tenemos que siempre estar actualizado y estudiando, ayuda un montón. Lo mío empezó hace mucho, ¿no es cierto? Ya me formé en el Instituto Modelo de Cardiología en Córdoba,
Yo soy acá de la provincia de Santa Fe, del norte de la provincia. Y me ofrecieron para formarme, después que terminé la residencia de cardiología, el doctor Constantino Constantini, que es el primero, para que no lo sabe, en 1979 es el primer médico que hace una angioplastia coronaria en América Latina. Año 1979 en el Hospital Santa Casa de Curitiba. Bueno, él lógicamente quería llevar 2 residentes del modelo porque él trabajó ahí y nos llevó a Sergio Tarbine, que es de Córdoba, y yo fuimos los elegidos para ir a trabajar con él a formarnos específicamente en hemodinamia, y fue así que en un hospital público de Brasil, público y privado, allá el sistema de salud es diferente al nuestro, donde los hospitales públicos pueden atender privados y se manejan muy bien, y también los privados, hay privados que seleccionan y quieren atender lo público, y tienen cupos, lógicamente, de atención. Entonces me fui ya en el año 98, así que yo tengo muchísimos años, como ustedes pueden ver. Estuve con él formándome en hemodinamia, siempre con la idea, y ya quizás la pregunta esa de emigrar o regresar, siempre yo quería regresar. Y eso es muy personal, eso es muy individual. Y entonces me fui a formar en hemodinamia para regresar a Argentina. El tema es dónde regresar en Argentina. Entonces, cuando uno está dentro de una institución reconocida o buena, podemos decir, dentro de Argentina, es muy bueno poder ir, emigrar, formarse y regresar a esa institución. El tema es cuando no tenés un espacio, y entonces ahí es donde empiezan los fracasos cuando regresas en Argentina. Así me pasó a mí, así que intenté un regreso a la ciudad de Santa Fe. Yo inauguré el servicio de hemodinamia del Hospital Cuyen, que es un hospital público. Ahí entonces entre el 2018 disculpen, el 98 y el 2018, esos 20 años, hice una escapadita a la ciudad de Santa Fe, estuve 2 o 3 años ahí, inauguré el servicio de hemodinamia, que bueno, me seleccionaron a mí porque era el que menos tenía contacto con los privados en la ciudad de Santa Fe, y estuve 3 años, intenté regresar, ya eso fue en el 2004, 2005, y lógicamente después vas chocando con la realidad, y más cuando conoces algo del exterior, y ese es el problema cuando vas al exterior, que conoces cosas del exterior y empezás a comparar, y bueno, Argentina tiene cosas muy buenas, pero la realidad nuestra de los médicos es la situación principalmente económica, la que choca, ¿no? Y ahí tuve la posibilidad nuevamente de regresar a Curitiba, y ahí completé el resto de los años. Ya ahí tuve que hacer la reválida, que se llama en Brasil. Ustedes seguramente conocen muchos estudiantes de Brasil que están acá en Argentina. Ellos vienen, estudian y después tienen que hacer un examen que es bastante difícil. También hay que rendir, son 6 materias. Y luego de eso tuve que hacer cardiología. Yo ya era cardiólogo en Argentina, pero tuve que hacer, bueno, que me facilitó lógicamente el doctor Constantino, porque yo iba haciendo hemodinamia y cardiología juntos. Entonces pude hacer todas las pruebas de cardiología, después, posteriormente a medicina, y luego hemodinamia, donde tenés una parte práctica y una parte teórica. Y así quedé siendo parte del staff del equipo del doctor Constantino, y ahí estuve completando todos esos años hasta el 2018, donde tuve una posibilidad de regresar nuevamente, segundo regreso, así que ahí ya está la respuesta de la pregunta que ustedes hacen, regresar siempre. Y bueno, hacerme cargo de un servicio de hemodinamia en una ciudad como Rosario, una ciudad, la segunda o tercera ciudad del país, en un centro que el sanatorio es muy conocido dentro de la provincia, dentro de la ciudad. Entonces me estimulaba a hacerme cargo de eso, y eso es lo que me ayudó a decidir y regresar a Argentina. Y lógicamente todos los días uno se pregunta, cuando conoce el exterior y algunos lugares, decir si te vas a morir, quizás preguntándote, dice bien o dice mal, pero no estoy arrepentido para nada. Lo que sí puedo decirles, tienen que irse a conocer, a formarse el lugar donde ustedes decidan, 2 años, 1 año, 2 años, pero siempre intentar regresar, ¿no? Un país forma personas y forma profesionales para que se queden en el país, esa es la idea. A ver si, bueno, después podemos entrar en mayor detalle, donde las condiciones que ofrece el país no son las adecuadas, comparando con otros países más cercanos, más lejanos, pero la idea es formar, y entonces hay que emigrar en ese sentido, emigrar a aprender. Esa es mi idea y es lo que puedo pasarles, y les aconsejo, y tal es así que yo tengo 2 hijos médicos, que esto también lo ponemos a disposición. Alejandro, bueno, somos parientes con Alejandro, así que él sabe muy bien todo.
y ofrecer donde uno trata de ayudar. Yo, lógicamente, quedé con muy buenas relaciones en Brasil, en la ciudad de Curitiba, con todos los colegas. Y tengo dos hijos míos, como le decía, donde una de ellas ya cardióloga también, y se formó también en el Instituto Modelo de Cardiología, hoy está en Quebec, en la ciudad en Canadá, con 2 años y medio ya para el tercer año de quedarse, y están intentando quedarse con el marido a vivir ellos. Ellos emigraron, salieron con el modelo de cardiología, pasaron por el Hospital Italiano en Buenos Aires, y de ahí todo por relaciones, buen currículo lógicamente, pero por las relaciones, como decía Tomás, y tal es así que en Canadá seleccionan profesionales muy bien formados de diferentes partes del mundo, y eso es lo que hace Canadá, selecciona, y bueno, y ellos tienen una forma de gastan poco en formar a las personas, toman los formados de mejor calidad. Y bueno, y ahora están intentando quedarse, que no es fácil, no es fácil, tampoco tanto como Estados Unidos, si bien el sistema de salud es diferente, pero también es difícil porque hay diferentes capacidades. En Brasil, si le tengo que contar, en Brasil es un poco más accesible, pero bueno, Brasil no es un país desarrollado, tampoco mejor que nosotros, podemos decir, pero no es un país desarrollado, donde haciendo la reválida en diferentes universidades, que podés elegir la universidad, podés acceder y quedarte en Brasil, ¿no? Pero si eso ya, si tenés intención de quedarte a vivir. Eso le iba a preguntar, ¿cómo fue la solvencia de su capacitación allá en Brasil? O sea, ¿era remunerada ya la especialidad? Sí, yo cuando ingresé, ya ingresé en una beca privada, por decirlo así, de la institución que me llevó, porque el ofrecimiento fue que en este caso un médico particular argentino que vivía en Curitiba y es el que me ofrecía la beca privada. Y eso me permitía al principio formarme y mantenerme. Y haciendo los plantones, como dicen allá, las guardias, eso te permitía vivir, ¿no? Vivía aceptablemente. Y yo ya estaba con esposa y 2 hijos que me fui, que esa hija es la que está en Canadá ahora. Ella fue inicialmente a Brasil, y bueno, y me permitía vivir con la idea siempre de regresar, y tal, así que regresé. Entonces, no es tan difícil Brasil, lo más difícil es el examen, reválida. Pero es un buen lugar, hay buenos lugares en Brasil donde formarse, y te ayuda. Hoy, si tenés que comparar con Argentina, en Brasil es un poco más accesible la parte de la tecnología. Como dijo Tomás, no envidiamos nada al argentino en cuanto a trabajo científico, en cuanto a estudio, en cuanto a formación. El argentino está muy bien formado en general. Somos, no sé si la palabra buscavidas o cómo, pero siempre tratamos de superarnos. Estamos atrás de querer ayudar, y tenemos esa forma de superarnos, y eso nos permite siempre estar en una forma actualizada a pesar de que tenemos los vaivenes dentro del país, ¿no es cierto? Pero comparando con Brasil, ellos tienen mayor acceso a la tecnología, que eso dentro de la cardiología a veces hace la diferencia. Ayuda. Yo tengo Y bueno, una pregunta, una para cada uno. Para Tomás, con el tema de los steps, que nunca lo tuve muy claro, no porque lo vaya a hacer, sino porque por ahí puede generar un poco más de claridad. Con los tres, o sea, con el primero vos podés acceder a alguna formación, con el segundo otra y con el tercero otra, eso es una. Y para Daniel, con el tema de la invasión, porque verdaderamente tenemos una invasión de estudiantes de Brasil estudiando medicina en Argentina. Entiendo que estudiar medicina en Brasil el acceso es difícil en cuanto a cuestiones intelectuales, a sumar puntaje y acceder a la carrera, y en cuanto a costos también. Entonces, que tengo entendido que estudiar en Argentina les resulta más económico, y obviamente volver a su país a dar la reválida, digamos, que es lo mismo tendría que hacer un estudiante argentino, ¿no es cierto? Que quiera irse a vivir a Brasil o formarse a Brasil, hacer la reválida, ¿sí? ¿Es sí, así? sí, exacto. El mismo examen que tiene que hacer el Bien. brasilero que viene a estudiar acá, el mismo examen que hace el argentino cuando ingresa a Brasil. Y Es que la no es misma algo reválida, sencillo, digamos. ¿eh? Que no es algo sencillo. No, porque son pruebas, tenés que pasar por todo, por pediatría, por clínica médica, las cirugías. Son 6 áreas y que Sí. engloba
todo el resumen de medicina. Entonces Está. lo vas haciendo y si vas aprobando de a una, y bueno, estarás 3, 4 años haciendo la reválida. Si aprobás las 6 áreas en el mismo año, bueno, demorás un año en hacer la reválida. Pero Bien. lo que decís con respecto a la parte de la universidad en Brasil, y ellos tenían ahora deficiencia de médicos, diríamos, el número de médicos en cuanto a su población. ¿Por qué? Porque los cupos públicos, por decirlo así, son muy escasos. Entonces, y se hace la prueba ENEM, que se llama, ENEM se llama ya, donde todo eso que comentaste es tu currículum de la secundaria, más las pruebas que vas haciendo en el último año, van posicionando a los diferentes estudiantes y son los primeros, lógicamente, los que entran en la universidad pública, que el cupo es muy reducido. Entonces, Brasil, bueno, hay diferentes políticas, pero se abrieron muchas universidades privadas que son caras, como dijiste vos. Y en algunos casos ya resultó ser un comercio, ¿viste? Porque también la calidad de formación no era ni se compara con la de Argentina. Entonces, tal es así que, bueno, no sé si se puede hablar de valores o no, pero bueno, la realidad de esto, y esto es una realidad que lo tenemos que decir, hoy una universidad de medicina en Brasil está entre $1.800 a $2.000 por mes. Entonces, imagínate si no le va a resultar fácil venirse a estudiar acá con la diferencia. Y bueno, y por eso tenemos esa invasión, sí que decís vos, tanto acá en Rosario como en la UBA, en diferentes universidades en Argentina, ¿no? Que de cualquier forma, si nos ponemos a hablar de los estudiantes extranjeros en la Universidad Argentina, no superan el 5%, pero bueno, es un número Mm. importante. No sé si Y respondí en tu... Sí, cuanto, sí, perfecto. ustedes siempre, Me falta lo de Tomás, perdón, ustedes Lucía. siempre, Ah, disculpa. No, no, pero La pregunta de dale tú, Tomás, después respondo y ahí lo yo. leo. Ah, dale. Dale, Lu. no, termina, lo toma así, después cambiamos de tema. De temática. Bueno, ¿verdad? No, vos me preguntaste sobre los steps. Sí, Los steps son 4 exámenes, que tenés el 1, que es como ciencias básicas. Tenés, no sé, genética, anatomía, todos los primeros 3 años de la Facultad de Medicina. Después tenés el step 2, que se divide en dos, en el clinical knowledge y en el clinical skills. Que el 1 es como una parte práctica que tenés que atender pacientes que son actores, que ese es el que se rinde en Estados Unidos, y el otro es la segunda mitad de la carrera de medicina, que ya tenés clínica médica, cirugía, etc. Una vez que vos aprobaste esos 3 exámenes, recién podés rendir el step 3, que es como el que engloba todo, ¿sí? Ahora, vos para aplicar a la residencia, lo que más miran es el step 1. Si vos ya tenés dado ese, ya como que podés ir haciendo los trámites. Ahora, cuando es el fellow, generalmente cuando aplicás, al menos tenés que tener dado los 3 primeros, el clinical knowledge, el clinical skill y el step 1, porque eso te permite o les permite al que te toma que vos trabajes bajo tutela, que ¿viste? Es más o menos lo mismo. Y en cuanto a la preparación, también lleva su tiempo. Dedicándote full time, rendir los 3 te puede llevar 6 meses, un año, depende de de cómo la lo... dedicación. Claro. Y lo que vos haces generalmente es, hay bancos de preguntas que vos los comprás, los practicás, y después había un libro que era el USMLE World, creo, que en su momento era como el libro que vos La tenías que Biblia, seguir, porque claro, era el que te tiraba más o menos por dónde iba a venir el examen y se claro, renovaba año a año. Después claro. ya para el Clinical Knowledge y el Clinical Skills es más, si está en una residencia, los pasás. Pero es fundamental el 1 porque es el que filtra en base a la nota que te dice, Para bueno, lo este que es vas a bueno, aplicar, te lo va filtrando. tal cual. Y eso en la reválida. Y después para la aplicación ya te piden, bueno, los steps, te piden carta de recomendación de 1 o 2 profesionales y te piden, algunos te piden como un escrito, un personal statement, otros no, de por qué querés ese lugar y demás. Y algunos también te piden algún examen como el GMAT o algo así como son exámenes para ver cuánto sabes de matemática, lengua, etcétera, etcétera.
Con eso te engloban la aplicación. Pa- pa- Terrible. Digo, parece lejano, pero no lo es. Lo más lejano es tomar la decisión y la Sí, voluntad de hacerlo. Porque sí. si lo puedo hacer yo, que no tenía un proficiency en inglés y trabajaba, lo puedo hacer cualquiera, básicamente. Lucía, Bien, les iba a consultar, ustedes si bien tenían la idea de volver, una vez que estaban allá, ¿les daban la posibilidad de quedarse para ustedes quedarse definitivamente? ¿O había mucha competencia con los que son nativos, digamos, de cada país? ¿O les daban la posibilidad de quedarse, de empezar a trabajar y tener un buen cupo de laburo o no? Sí, sí, yo me fui con la idea de formarme, como dije, y regresar. Y ahí ya después la residencia de Moina me duraba 3 años, así que ya iba terminando, pero ahí ya me ofrecieron quedarme. Lógicamente tuve que hacer la reválida, ¿no? De médico, porque yo mientras tanto podía trabajar dentro de la institución donde me estaba formando, eso sí me permitían. Inclusive me daban una matrícula, ahí eso en Brasil te dan una matrícula, tal así que algunos profesionales acá de Rosario han estado en San Pablo, donde también se forman en hemodinamia o puede ser en cardiología, donde te dan una matrícula provisoria para poder trabajar dentro de la institución. Y eso te permite sostenerte a veces. Entonces después, una vez que me ofrecieron quedarme, sí, ahí ya hice la reválida y tal así que ya empecé a trabajar como médico. Y bueno, sí, siempre está el tema del extranjero. Eso allá te dicen gringo, los gringos en Brasil te dicen gringo cuando sos de afuera, en general. Y eso pero bueno, eso tenés que adaptarte y asimilarlo y saber que sos un extranjero, que en algunas cosas no participás, como por decir no votás, no elegís tu presidente o el presidente, y bueno, esas cosas que lo vas asimilando y con el tiempo lo vas, te vas acostumbrando a eso. Pero sí hay competencia y ser extranjero no es fácil. Eso por un lado porque te lo hacen sentir. Y por más que digamos Brasil está acá al lado, la mayoría debe conocer Brasil, qué lindo que es Brasil, ir de vacaciones a Brasil, te tratan bien, pero eso cuando vas de vacaciones y realmente te tratan muy bien. Pero después cuando ya quedas a ocupar un espacio y a competir con ellos, ahí a veces te lo hacen sentir, ¿no es cierto? Pero bueno, eso depende de cada uno, siempre con respeto, hay que hablar muy bien. Yo también el portugués hablaba en portuñol, así nos defendíamos y así ya teníamos pacientes, muchos pacientes, haciendo la vida de médico normal y atendiendo como un brasilero más. Y la otra que les quería decir, el desarraigo. El desarraigo, por más que sea acá Brasil cerca, vos cruzaste la frontera y ya empezás a sentir el desarraigo. Eso es muy personal, algunos lo sienten más, otros menos, pero quiera o no, es un problema que, bueno, a veces cuando lo económico y el centro donde estás en la parte del mundo que vos elijas quedarte, te puede suplantar muchas cosas, pero el desarraigo siempre te pesa. Yo les cuento una anécdota, por ejemplo, mi jefe, le digo jefe, doctor Constantino, va a cumplir 79 años, él hizo una clínica en Curitiba, tiene un hospital cardiológico, le fue muy bien, lógicamente, ya le dije, fue el primero que hizo una angioplastia en América Latina, que si ustedes lo investigan ahí, va a salir él. Y todos los días, eso lo cuenta él, lo cuenta la esposa, y todos los días entran los diarios argentinos para ver qué sucede. Bueno, es fanático de un club acá de Argentina, pero todo el fútbol argentino está más informado a veces que nosotros. Bueno, y eso es la muestra de que 79 años y no puede, él dice que es brasilero también, pero bueno, es duro. Tomás, ¿querés comentarnos tu experiencia? Sí, a mí la posibilidad de quedarme en esa institución no tenía. Sí, si hacía la residencia me podía quedar, pero tenía que hacer 3 de clínica y 3 de cardio y ya no tenía, sinceramente no tenía muchas ganas de hacerlo. Eh, Eso en cuanto al trabajo, pero es lo que dice Daniel, lo comparto 1000%, no sé. Yo estaba haciendo resonancia y tenía que indicarle el protocolo al técnico y el técnico me decía, "You're not a real physician", o sea, vos no sos médico, ¿verdad? Porque venís de Argentina. Y me lo decía en la cara y no hacía el protocolo que le decía.
y no le importaba nada. Y por más que lo denuncie a recursos humanos por discriminación, lo que sea, eh, es como decía Daniel, te lo hacen sentir. Vos sos latino por más que seas lo que seas. Eso y también el desarraigo se siente, porque no sé, a mí, el solo hecho de no tener, no es el mismo chiste, no es el mismo lunfardo, no es la misma lengua. Entonces, muchas veces, al menos a mí me pasaba de nuevo, que no tenía un inglés súper fluido, había mucho lunfardo o chiste rápido que no me salía o que me perdía, y te va alejando eso, te pega, No entendías los memes, ¿cómo? no había memes. Algunas veces sí, pero no sé, qué sé yo, te dan una palabra cualquiera, tagarna, que más o menos en Argentina más o menos puedes sacar. Allá te dicen, ni sabes lo que es. Y después a mí también lo que me pasaba mucho, el clima en Boston era extremadamente hostil. Se te- la, había 4 meses al año que se hacía de noche a las 4 de la tarde con -15 grados. Entonces, el concepto que yo tenía de invierno de ir a comer un asado en el interior, ir a jugar al fútbol, no existía. El día arrancaba a las 9 de la mañana y si no tenía programado con 2 días de anticipación y no tenía el auto con cadena y no tenía esto, te quedabas en tu casa todo el fin de semana adentro y no hay tu tía. Y eso, estando en un lugar lejos, no es tu lengua, no es, no lo- to- te desgasta muchísimo. Y una cosa más que iba a decir que me olvidé con respecto a quedarse, no sé si nos estarán viendo muchos residentes, pero generalmente lo que me enseñaron ahí era nunca trates de quedarte en el lugar donde te formaste porque vas a ser un eterno residente. Eso es lo que me decían a mí. Eh, que como que ahí lo mejor de estar en Brigham era haber pasado, que te daba chapa para estar en otro lugar y no te quedabas ahí porque habiendo tantos nombres grandes te iba a ser el residente eterno de ese mentor o de esa persona. Que eso es otra cosa que tenés que valorar, porque si uno se quiere desarrollar, sea acá o allá, hacer tu camino, tener tu nombre propio, es importante, me parece. Bien, y para continuar queríamos saber cómo fue tu reinserción laboral cuando volviste a Argentina. Si te fue fácil, si te abrieron las puertas o si te costó arrancar con una subespecialidad. Perdón, Eh, antes que respondas, si hay alguien de la audiencia que quiere escribir una pregunta en el chat para cuando termine Tomás las leemos, escriban lo que quieran y Lucía las va leyendo y las vamos respondiendo. Eh, Mira, la inserción es como también dijo Daniel, te das un golpazo contra la pared, porque generalmente cuando vas a rotar a grandes centros. Y en los grandes centros tenés todo, la historia clínica electrónica súper esto, tenés el último aparato, tenés ateneos con referentes internacionales, tenés todo, 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 y llegás acá y en algunos lugares papel y lápiz, no sé, ahí es abismal, no sé, el aeropuerto ya te marca la diferencia. Vos llegás a Ezeiza y el taxi es un caos, no sabes dónde, si te quieren, perdón la expresión, cagar la plata o qué, y allá tenés todo el Uber, acá está todo acomodado. Bueno, lo mismo pasa en medicina. Sacando esa diferencia que te choca toda la diferencia de estructura y demás, a mí particularmente la inserción no fue tan difícil porque, bueno, mi papá es cardiólogo y me abrió un consultorio, o sea, yo podía continuar con los pacientes de él, tenía un lugar donde trabajar y demás. Pero si vos te vas y no tenés como un ancla o alguien que te abra las puertas, venir de un lugar tope a tener que explicar por qué hace las cosas, cómo hace las cosas, es duro. Es muy duro. O por ahí también ves, decís, che, pero ¿por qué estamos haciendo esto así? Si con muy poquito lo podemos hacer 10 veces mejor. Lo tratás de explicar, lo tratás de llevar adelante. Y no, y vos porque venís de Estados Unidos te crees que es todo así. Y no es así. Y sí, pero es poquito. Y eso es un golpazo fuerte que también, como que dice Daniel, volvés, te pasa eso, o por ahí peor, tenés que volver a hacer guardia, que vos ya habías dejado de hacer guardia o ambulancia. Si ¿qué hago acá? Me vuelvo. Y como que también ese es un riesgo, entras en un limbo de que allá no sos yo, no sos vos porque no pertenecés, como dice Daniel, siempre tenés la añoranza de Argentina,
Y acá tenés la añoranza de que las cosas funcionen como allá. Claro. Y entras en eso. Entonces, la reinserción, de nuevo, si no tenés, para mí es fundamental tener un padrino, un mentor que te Mm. diga, che, yo te mandé para allá para que te formes, volvé, o tener un camino más o menos que seguir. Si no tenés eso, armate de corazón y tripa porque Mm. es muy duro. Bien, la verdad que estamos ya medios limitados con el tiempo, pero como para ir terminando, nos gustaría que con las cosas buenas y las cosas malas que nos fueron contando, si ustedes les recomendarían a los residentes ir a formarse afuera, que desde su opinión, si nos recomiendan irnos y luego volver, o bueno, irnos y después cada uno decidirá, y si el lugar donde ustedes estuvieran nos recomendarían ir. Bueno, ahí les digo, sí, sí, sin duda se tienen que ir. O sea, a formar hay que irse, eso no, ni lo duden, porque no es solamente formación en cardiología, sino es, ya comentó también Tomás, es cultura, te va a relacionar, depende del país donde elijas, si es un lugar más cosmopolita o no, vas a relacionarte con otras culturas de otras partes del mundo. Entonces, eso aparte es importante. Ni hablar si vas a un lugar que no sea España y aprendes otra lengua, eso te ayuda muchísimo. Si es el inglés, uno de los, lógicamente, el idioma predominante y que más te ayuda después dentro de la cardiología, todo es en inglés. Entonces, si es un país donde se habla inglés, ni lo dude, en eso, el aprender solamente una lengua ya te ayuda un montón. Y bueno, y entonces hay que irse, hay que tratar de buscar la forma de relacionarse, y es en este momento, o sea, después que ustedes terminan de formarse como cardiólogos, porque después se hace más difícil, ¿no? Ya empezás a tener un espacio, empezás a relacionarte acá en el lugar donde te vas a quedar, y después ya te empiezan más dudas, si te vas y después no puedes regresar, y lo que hablábamos. Pero bueno, el regreso es duro, pero si después uno se termina con formación, con una lengua nueva, conociendo y trayendo alguna experiencia nueva, te terminás reinsertando. Es difícil, he sufrido al principio, pero lo conseguí, ¿viste? Y lógicamente con mucho trabajo y seguir actualizándote. Yo en mi caso, bueno, así cortito nomás, yo vine a hacerme cargo de un servicio en un sanatorio, entonces me sentía un poco mejor en el sentido que podía tomar decisiones, pero como dijo Tomás, o sea, muchas decisiones que yo discutía, luego no eran, había mucha discusión y muchas cosas diferentes a veces, pero bueno, te vas adaptando y te vas y seguís trabajando, ¿viste? Pero sí, se tienen que ir a formar, eso es importantísimo. Pero bueno, como les digo a ustedes, todo país forma su población de la mejor forma, y tendría que ofrecerle para que se queden o que se vayan a formar y regresen. Facilitarle eso, porque no podemos formar argentinos que los tenemos que desparramar por todo el mundo, ¿no? Que quería agregarle, hoy el país que más recibe médicos argentinos es en España, principalmente por la lengua, ¿no? Y en España no se revalida, en España se homologa el título de médico y empezar a trabajar como médico, hace guardia, y tal es así que el país que más recibe argentinos médicos, ¿no? Pero Hay sí, dos y después preguntas, regresen, por favor, regresen. vuelvan. Hay dos preguntas, Lucía, si las querés leer. Sí, estaba esperando, no sé si Tomás iba a acotar algo, Ah, pero Sí, en yo el no chat preguntan, comparto lo de Daniel, que tiene, para mí también hay que irse, es fundamental, porque te decía, la cultura y todo, salir de tu zona de confort, no sé, mudarte, tenés que aprender cómo mudarte en otro lugar, que acá tenés 4 o 5 amigos con confianza, allá no tenés, solo. Todas esas cosas te hacen crecer y madurar y valorar las cosas un montón. Sí, así que para mí, y también lo que dice Daniel, cuanto más joven te vas, mejor es. ¿Por qué? Porque no sé, yo me tengo que ir hoy con una nena y casado y ya tengo que sacar a mi nena de los abuelos, mi mujer es Mm. más complicado. Entonces, cuanto más jóvenes y más temprano se puedan ir, eh, ni lo duden, háganlo porque vale la pena. Y otra cosa, que no sean tímidos en los contactos. Porque al menos a mí me pasaba cuando estaba allá, me moría de gana que venga gente de Argentina para poder hablar, para poder compartir. Entonces me decían, voy a rotar, pero hacía lo imposible para que alguien venga y abrir las puertas. Entonces en eso háganlo porque es,
en el otro lado tiene mucho impacto. Bueno, les leo dos preguntas que alguien pregunta qué elementos de la formación argentina destacarían teniendo la vista de la formación extranjera. Una es esa, no sé si... ¿Querés, Daniel, vos? Sí, bueno, la formación argentina, como ya en el inicio dijimos, yo te digo, excelente. ¿Por qué? Porque nosotros somos, no sé si sangre mezclada, eh, latinos con originarios y italianos y españoles, hace que es una mezcla, nos haga supervivientes a tantas crisis, de paso, pero siempre nos permite eso, tratar de superarnos en lo que elijamos en la vida, en la profesión, si llegamos a una profesión. Entonces, eso hace que también exijamos y exigimos a quienes nos forman, porque estamos siempre tratando de que sea lo mejor. Y bueno, uno sale, y bueno, conozco bueno, toda la parte de Brasil, lógicamente. Ahora estoy conociendo un poco lo que es Canadá a través de mi hija y mi yerno, los dos son cardiólogos. Entonces, si bien no tengo contacto con canadienses, pero a través de ello uno va aprendiendo, y nuestra formación como médico es muy buena por eso, porque tenemos espíritu. A veces uno se queja que la universidad no te ofrece, quisieras, porque en otros lugares las universidades, bueno, específicamente hablando en Brasil son más privadas, en Canadá también las universidades son privadas, con muchas becas. Canadá lo que tiene es universidad privada, pero lleno de becas, entonces eso permita que sea más accesible. Eso Brasil no lo tiene, el tema de becas. Y lo que te ofrece la universidad es la estructura buena, siempre la investigación es mayor, que eso quizás es el déficit que nosotros podemos llegar a tener. Pero en cuanto a formación de médico y las especialidades, es excelente, así que eso no nos podemos quejar. Y tal es así que cuando salís, hablas el mismo, dentro de la medicina, hablas los mismos temas y no estás mal. Así que por eso hay que irse y comparar y aprender, lógicamente, y vos también enseñar. Sí, yo te diría, el pensamiento crítico que tenemos es muy bueno. Me parece en otros lados no lo tiene. No sé si es esto que dice Daniel de la supervivencia, de tener que acomodar o tener pocos recursos, de saber cómo usarlo, pero tenemos muy buen pensamiento crítico. Y el déficit es lo que dice Daniel también, la investigación que te hace crecer y aprender y, y desarrollar Sí. un montón de Hay otra cosas. pregunta. Sí, perdón. No, había otra pregunta que si creen que Argentina demuestra estímulos a los profesionales que se fueron para volver. Para mí no. Mi estímulo era mi familia y mis amigos, porque si vos hablas de algún programa o algo acá, olvídate. Lo que hablamos de la vuelta que es durísima, también los profesionales que te reciben, tampoco es que son muy poquitos los que dicen, intentan escucharte o abrirte o aprender de lo que vos aprendiste. Todo lo contrario, te diría que cuando venís, intentan Sos competencia. callarte. Sí, ahí ya entramos en un tema de nuestro sistema de salud, que es el que no nos protege, por decirlo así. Entonces, y eso sin hablar de un gobierno del otro, porque han pasado varios gobiernos y el sistema de salud sigue siendo el mismo, donde todavía como país me parece no tenemos una orientación a definir qué sistema de salud queremos, si somos para el lado de las obras sociales, privadas, si entramos, ya es más amplio el tema. Si vamos a ser más públicos, como es, ya te digo, estilo Canadá, si es más privado o todo privado como en Estados Unidos, si es público-privado, en Brasil es así, público-privado, pero acá tenemos nosotros que no decidimos qué sistema de salud queremos, y eso repercute sin duda en englobar a los médicos y proteger a los médicos, ¿no? Y eso tal es así que se fueron muchos médicos y van a continuar yendo y emigrando porque la situación y el sistema de salud no nos protege en ese sentido. Para así hacer y ser un poco crítico, y bueno, eso puedo recibir críticas, no tengo problema, pero Argentina es el único país, uno de los pocos que tiene obras sociales de los jubilados, uno tiene obras sociales sindicales, que no lo tienen los otros países. Entonces, tenemos una mezcla de sistemas y eso repercute después en la atención a los médicos. Y eso sin hablar de
este u otro gobierno, porque han pasado varios gobiernos y el sistema de salud sigue siendo el mismo. Y solamente para actualizar, lo que se destina a salud en Argentina es un 6% del PBI, que es parecido a lo que hace Canadá y es más de lo que hace Brasil. Entonces, yo creo que, y eso es un problema que repercute después en nosotros, ¿viste? Y ¿dónde ajustan siempre? En nuestros honorarios. Y ahí donde sufrimos. Y ahí donde decidimos emigrar. Y con todo lo que hemos charlado, ¿no? Nos quedan dos preguntas Bueno, más, si tenemos, querés, Lucía, sí, dos preguntas más, uno para cada uno. Daniel, pregunta en el tema del idioma en Brasil si hay que rendir, digamos, el idioma además para ir ¿Sí? allá. Sí, eso ya lo rendí acá en el consulado de Brasil, acá en Buenos Aires. Así que sí, te toman examen de portugués y si no lo pasás, no te aceptan como médico. O sea, y ahora yo cuando fui en el 98, eso no existía, así que por suerte pude ingresar. Así que pero ahora sí yo conozco algunos colegas que no, por el portugués no pudieron avanzar después en hacer la reválida allá dentro del país. Vale. Después ya lo haces en la universidad en Brasil, ¿no es cierto? Pero inicialmente lo hacía acá en el Consulado de Brasil en Buenos Aires. Bien. Y Tomás, hay una chica acá que dice que es postulante para la beca para la práctica en Nueva York, si le podían recomendar algún hospital para ir y o profesional que esté ahí para buscar e informarse, si le podías recomendar alguno. Sí, si querés, porque eso depende mucho qué quieras hacer. De paso mi mail, lo pasar mi mail o mi teléfono y lo aconsejo por ahí. Dale, La de ley, Ahora le ahora la paso. revista de Conarec, yo ahora me contacto con ella. es el Perfecto. chapter sí que estamos hablando. ¿Cómo? La de 2 meses en Nueva York. Supongo que Sí, sí, o sea, sí, supongo que Supongo supongo es que que esa. sí, que Bien. es esa. Sí, es más fácil acomodarlo Ahora le por... pasamos tu contacto. sí. Igual lo mismo para todos. Si hay alguien que quiere ir a rotar o quiera algo, te quedan amigos y hoy esos amigos ya son jefes de servicio, jefe de algo, que pueden abrir puertas. Así que si alguien quiere escribir, porque si quiere ir a Estados Unidos o Canadá, Sí, tal cual. Además uno lo tengo... ve muy lejano, muy difícil, y bueno, esto, como ustedes dijeron, los contactos son fundamentales, así que lo que dijo Alejandro al principio de formar una red de contactos es súper importante, sí, porque abre puertas. Sí, y también económicamente no es tan difícil como parece, al menos en Estados Unidos y Canadá, porque después hay becas, hay funding que aparece para que hagas investigación y no es todo tu tiempo. Hay un montón de recursos, al menos en Estados Unidos y Canadá. Entonces, lo más importante es esto, es animarse, hacer el contacto y después el resto se pilotea, por decirlo de alguna forma. Y Bien, Bueno, muy bueno, bien. para ir cerrando, les Dale. queríamos agradecer la buena onda y su amabilidad. La idea era hacer este webinar para acercar sus experiencias a los residentes que están en búsqueda de hacer una rotación en el exterior. Y la verdad que me parece que ha estado excelente. Así que muchas gracias. No, una cosita más, gracias. si quieren para Sí, la próxima, Sí, les hacemos contacto con médicos argentinos que están haciendo la residencia allá, sí, al menos en Estados Buenísimo. Unidos. Perfecto, sí. sí, Si Sí, les sí, sirve, esa les es la ponemos. idea. La hija de Daniel y su yerno también, que están viviendo en Canadá, ya están en lista para participar de este webinar. Lucía también tiene contactos. Todos conocemos a gente que está afuera o que ha ido y vuelto y regresado. Así que bueno, tomamos también la posta de tus contactos, Tomás, para sumar gente. Creo que dio muy buenos resultados esto. Nos extendimos más de lo que teníamos pensado porque fue muy interesante y divertido y provechoso. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes dos por haber aceptado la invitación y a Lucía, María Luz y Daniela también porque estuvieron detrás de la coordinación de este webinar. Así que gracias por todo el trabajo que hicieron. Así que bueno, los saludo, Bueno, me despido de ustedes y de la bueno, audiencia. muchas gracias. Gracias a gracias a todos. ustedes. Chau, chau. Gracias a Nos ustedes. vemos Hasta luego. pronto. Hasta la próxima. Chau, chau, chau.